Bueno, analicemos ahora qué es un motor de corriente continua. Acá están directamente los dispositivos o las bobinas del motor, que son las rotor coils. Está el conmutador, estas son las delgas y este es directamente los carbones de colección que se conectan con el colector, las escobillas. Acá tienen la administración del stator que está en cierto modo rodeando a esto, y acá tenemos el eje que maneja este motor. El motor de corriente continua es similar al generador. Se conecta a una fuente de continua y actúa generando un movimiento y par motor. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Para conocer el principio de funcionamiento responde a la regla de la mano izquierda. Responde a una ley que es la ley de Lorentz, que nos explica un poquito, además de las ecuaciones que son bastante complicadas. Para conocer la dirección de la fuerza se aplica la regla de la mano izquierda. Y tal como vemos, así como habíamos aprendido la mano derecha, si colocamos los dedos de la mano izquierda del índice que va hacia la B, la inducción B, que va de acá, de norte a sur, este, y el corazón, diría el corazón o el mayor, del pulgar abiertos perpendiculares, la fuerza va a ir en lugar del pulgar y la intensidad que está pasando de corriente, en este momento pasa corriente en el rotor para producir esto, está pasando eh, en la dirección del dedo mayor. Entonces, ese tipo de corriente, cuando va de un lado de la bobina, tiende hacia arriba. Si yo sigo llevando la regla de la mano izquierda, la corriente retorna de vuelta hacia atrás y acá va hacia la mano derecha. Aquí estaría un símbolo de cómo funciona con el colector y las delgas. Eh, para- Veamos entonces este motor. ¿Qué tipo de pares? Veamos qué es un par. Un par es el momento, la fuerza, como digamos, no es una fuerza, sino es un momento, el momento torsor. Acuérdense que era fuerza por brazo. El momento tiene varios pares. Tiene el de arranque, el de aceleración, el nominal y el resistente. El par necesario para el de arranque es M, es el par necesario para que el motor inicie su movimiento. Está parado. En el instante de arranque la velocidad del motor es cero. Por lo tanto, debe salir del reposo suficiente para vencer los rozamientos y la inercia del motor. La aceleración. El par de aceleración es aquel que hace acelerar el eje del rotor del instante de arranque hasta llegar a lo que llamamos velocidad nominal. El par nominal actúa sobre el motor una vez que ha alcanzado su velocidad nominal o de régimen. Y el par resistente, MR, es la resistencia que ofrece a la carga y debe cumplirse que la carga que el par motor, es decir, el par motor que tiene acá, sea mayor que el par resistente. En el arranque, la intensidad que absorbe el motor de la red puede ser hasta 6 veces la intensidad de régimen nominal que está acá. ¿Eh? Estable nominal. Hay una fuerza contra la electromotriz que se produce en el rotor. Esa fuerza contra la electromotriz proviene de la modificación. Acuérdense de la ley de Faraday. Se está moviendo el rotor y generando una corriente debido a la variación de flujo. Como se ocurría con Faraday, se generan unas corrientes que son las corrientes de Foucault. Entonces, cuando la velocidad de arranque es cero, esa corriente es nula, no tenemos problema. Pero cuando empieza a tomar velocidad el motor, tiene un par en cierto modo contrario a eso. El motor alcanza su régimen estable cuando la velocidad se mantiene constante. Y ese momento
el par motor es igual al par resistente. Acuérdense que el par resistente es un par que ofrece la carga, ¿eh? que tiene el motor cuando está andando en funcionamiento. Mientras que cuando hace el par de aceleración tiene el de la carga más el de la aceleración. ¿Eh? Veamos cuáles son los tipos de conexionados. Primeramente, ¿qué es la corriente de excitación? La corriente que pasa por el estator, por los polos, en los polos. Esa es corriente de excitación. Y veamos qué tipo de conexionados hay con respecto a esa ley de conexionado. Está el de excitación independiente, está el de excitación en serie, está el de derivación o shunt y está el compound. Todos estos tipos de conexión tienen sus ventajas y sus desventajas. Vamos a analizarlo ahora. El motor de excitación independiente. El motor de excitación independiente es tal que el conductor y el inducido se alimentan de dos fuentes distintas de continua. No se pueden utilizar, salvo excepciones muy concretas, por inconveniente de tener que usar dos fuentes. Y esas dos fuentes de alimentación son independientes y externas. De todas formas, la característica de este funcionamiento es muy similar a la del motor con excitación en derivación. Por lo tanto, no los vamos a estudiar. Pero ¿en qué consistiría? Si estos son los polos, tiene una corriente acá, que es U2, y si esto es el eje del motor, tiene una corriente I1 que va entre estos dos colectores que son perpendiculares precisamente a la dirección de los polos. Acá está el circuito eléctrico que está formado por el motor, la bobina, y acá estaría el circuito que está implicando el equivalente. Bueno, el motor en serie. Veamos el motor en serie. ¿En qué consiste el motor en serie? Acá está el bobinado de excitación, que vemos acá, y continuamente entra en el colector y sale del colector. Quiere decir que yo la tensión la coloca entre el colector, que va a pasar por este bobinado, va a venir acá, va a pasar acá, sale por acá, entra por el colector, pasa por todos los cables que corresponden a esta delga que termina en este lado, y todos estos materiales, toda la corriente, digo la tensión que se genera acá, en este lado, más este lado en el sentido contrario, me genera un par que va a moverse a esto. Este par consiste en un motor que tiene acá conectado con el bobinado y el inducido. El motor es aquel que los debonados de inductor y de inducido se conectan en serie. Solo se necesita una fuente de alimentación en corriente continua. En cualquier motor de corriente continua, lo más importante es el comportamiento del motor según su velocidad y su par. Vamos a ver después qué pasa con esto. Tiene una serie de ventajas y desventajas. Las características. Fíjense qué pasa con el par. A medida que va aumentando la velocidad, disminuye. Quiere decir que cuando llega a la nominal va a estar por acá, el par. Quiere decir que va a tener menos fuerza el motor. Digamos así, vamos a hablar en una palabra, no es el par lo mismo que fuerza, pero es decir, yo lo podría frenar menos, lo podría frenar más fácilmente acá al motor que acá, en el arranque. La corriente en el motor en serie va en función del par, va aumentando así. Quiere decir que si yo tengo esta corriente en el par motor, yo tendría que tomarlo acá, que es el más grande en ese momento, y viene así. Y la corriente, a medida que va acelerando, va disminuyendo. Quiere decir que cuando yo llegue a esta velocidad, el par va a haber bajado hasta aquí y la corriente va a estar acá. Quiere decir que esta máquina va a tener menos par, pero también va a consumir menos corriente. Este motor, en vacío, el motor es inestable, pues la velocidad aumenta bruscamente, o que es lo mismo, el vacío, en el vacío, si yo lo dejara en vacío completamente el motor, se embala, ¿no? Y esto hace que su uso siempre sea en casos específicos, en los que el arranque sea con carga. Si yo no tengo carga en el arranque, se me embala, se me va a infinito. Es decir, no a infinito, sino a lo máximo, y entonces el motor se destroza. Motor o derivación o shunt. Este está en paralelo.
el núcleo la fuente es una sola, pero está en paralelo. Fíjense que acá el bobinado de excitación está en paralelo con el otro, se le coloca alguna resistencia, pero este motor shunt se conecta a los devanados inductor e inducido en paralelo. La velocidad permanece prácticamente constante en cualquier régimen de carga. Esto es interesante. Acá está el otro circuito, que es el circuito que muestra cómo se hace el motor de derivación, donde está la parte del rotor, esta parte que es el colector, y acá está la parte de los bobinados estos que están acá. Entonces, el par se puede aumentar aumentando la corriente del motor, sin que disminuya la velocidad. Yo aumento la corriente y sin disminuir la velocidad. Se emplea en casos donde se necesite una velocidad constante y no sea necesario arrancar el motor en plena carga, con mucho par. La velocidad permanece prácticamente constante para cualquier régimen de carga. Los motores en paralelo se utilizan cada vez menos. Sus tareas las asumen los motores de corriente alterna, pero todavía se encuentran en algunos ascensores. Veamos cómo es el par motor. Acá está diciendo torque. El par motor se puede llamar también momento o incluso torque. Fíjense que la velocidad es casi constante hasta que llega a un punto donde ya directamente ahí se anula. El torque se vuelve cero. Pero prácticamente durante todo este periodo es casi constante. La corriente va aumentando en función del torque, es decir, cuando yo tengo este torque inicial, se va a mantener una corriente acá. Y prácticamente se va a mantener aquí, en este caso, hasta el final, cuando ya la velocidad es tan grande que no permite que se trabaje el torque. ¿Por qué? ¿Qué se produce acá? Una fuerza contramagnetomotriz. Debido a la velocidad, me está generando en el rotor un motor en contra. Por eso esto baja. Acuérdense, después vamos a verlo en motores asincrónicos, que esta causa del frenado proviene de porque el rotor está girando y al girar sobre el eje donde tenemos magnetización se produce una corriente opuesta. Por eso tiende a bajarme la corriente acá. Hasta que llega un momento que ya prácticamente se hace nula. Veamos el motor compound. El motor compound abarca los efectos y las virtudes de ambos motores, el de la derivación y el de conexión serie. Fíjese que está colocado parte en serie y parte en paralelo. Se hace un esquema como este, ¿ve? Una parte que va en serie y una parte que es paralelo. Parte del núcleo, parte del bobinado va en serie. Fíjese que acá hay un primer bobinado en serie. Y hay un segundo bobinado que viene en paralelo. Bueno, el motor compound consta de dos devanados. Una serie de devanados inducidos y otro. O sea, en el arranque se comportan como en el vacío, como dos motores en paralelo. Este tipo de motor tiene un par de arranque alto, porque la parte que está en serie es la que da el arranque alto. Y cuando baja la corriente en este lado, la mantiene el de que está en paralelo. Los motores de excitación compuesta, el devanado, en derivación, impide el llamado embalamiento que teníamos al principio de los motores en serie, cuando el motor trabaja en vacío. Veamos un poco esto del motor compound, cómo trabaja el par. El par acá trabaja así, descendientemente en función de la velocidad. Llega un momento que el par va a bajar en cero. La corriente y el par, vemos que acá va en el motor compuesto, va aumentando a medida que aumenta la corriente. Cuando el motor tiene carga, el devanado en serie, hace que el flujo magnético aumente, lo que la velocidad disminuye y el par aumenta, aunque no tanto como el motor serie. Se puede utilizar prácticamente en cualquier cosa, como tracción, laminadoras, máquinas herramientas, etc. Se utiliza en aquellos casos en que el par de arranque de los motores en paralelo no es capaz de mover la carga en los primeros momentos. Entonces se hace esta excitación compound. Como el ejemplo que teníamos en los dispositivos de elevación. Cuando yo tengo que elevar algo,
Tengo que poner un arranque, necesito un arranque que me arranque cuando arranque el motor hasta que tome velocidad, eh, eh, combinarlo. Bueno, curvas de velocidad. Veamos las curvas de velocidad, momento, velocidad. ¿Eh? Par, velocidad. El motor en serie empieza con un gran par y termina en función de la velocidad cada vez tendiendo a cero. El motor eh, compound empieza con una mayor fuerza y va disminuyendo en la medida que aumenta su velocidad. En cambio, el motor de derivación mantiene esto, pero no es tanto. En el compound ven que no hay tanta descenso como en el otro lado. Como se ve en el gráfico, el motor más indicado para tener buen par de arranque es el de conexión en serie, pero baja su efectividad con el aumento de velocidad. El de conexión de derivación tiene menor par de arranque, pero se mantiene constante al aumentar su velocidad. Y el motor compound conserva el promedio de ambas características. Par intensidad. Si yo tengo momento y tengo corriente, digo cuánto consume de corriente para el mismo momento. Y vemos que el motor en serie, la intensidad de corriente es muy baja cuando yo empiezo a subir el momento, pero cuando llego al final, cuando yo ponga mucho momento, cuando queda mucho momento, la intensidad va a ser menor. Fíjense que es menor que los demás motores. Quiere decir que esa es la ventaja que tiene el motor serie. El problema es el empalamiento. En cambio, el motor compound, vemos que tiene intermedio esto. No va a tener lo mismo que el de derivación. El de derivación es constante. Fíjense que el de derivación aumenta la intensidad, aumenta el par. Aumenta la intensidad, aumenta el par. En la velocidad, intensidad, es la tercera que digo. En la medida que yo acelere, ¿eh? La velocidad, el motor en serie disminuye rápidamente. ¿Eh? Por eso baja la corriente para la misma velocidad. No estoy hablando de par, porque también modifica el par. El compound le ocurre lo siguiente, también baja la velocidad. El de derivación baja menos. Fíjense que la intensidad va a bajar menos que la que baja la otra. La velocidad más constante la obtiene el motor de derivación. Le sigue el motor compound y por último el motor en serie. Fíjense ustedes que el que más constante tiene, a pesar de que aumente el par, es el de derivación. Bueno, otros motores de corriente continua. Vamos a ver quiénes son los últimos motores de corriente continua. Hay motores de corriente continua llamados motores sin escobillas, o de imanes permanentes, o brushless, o incluso de conmutación electrónica. Acá tenemos un caso brushless, donde yo acá tengo el motor norte y sur, y directamente lo que está bajando es un conmutador que tiene acá de corrientes, donde acá están las escobillas, abajo, lo vemos. Acá están los conmutadores. En el conmutador me cambia la corriente acá de continua alterna y me genera un corrimiento en el motor. Este tipo de motores funcionan sin necesidad de escobillas que tenga el desgaste, no se desgasta, pero las escobillas son reemplazadas por un dispositivo electrónico que mejora la fiabilidad y la durabilidad de la unidad. En este caso no utiliza escobillas como en ese caso. Y hay motores que son así, haciendo la electrónica, directamente me va verificando, cambiando la corriente, acá haciendo el oscilante. Es decir, si yo tengo una corriente oscilante, me va a producir acá una rotación. Por ejemplo, se necesita un microcontrolador que utiliza una entrada de sensores e indica la posición del rotor para energizar las bobinas y el estator en el momento correcto. Estos motores tienen gran sensibilidad a la rotación, y se pueden manejar mucho mejor, pero lo que no tienen ni par ni altísimas velocidades. Veamos que uno de estos motores son los motores paso a paso, que precisamente son bobinas que van alternándose acá en distintos movimientos y con esas bobinas, esos bobinados, van generando con distintos amperajes que se van dando acá en la bobina, van poniéndolo en las distintas posiciones. Básicamente es un motor que contiene como mínimo 4 bobinas
y al ser energizadas con corriente continua de acuerdo a una secuencia, origina un avance de eje de acuerdo a los ángulos. Quiere decir que se va encendiendo una, se va encendiendo otra, y se va, según la velocidad con que se enciendan y se apaguen, se van a generar el movimiento del motor. Eh, de acuerdo, el avance del eje lo hace de acuerdo a ángulos. Estos ángulos, estos motores son muy utilizados en impresoras, en disqueteras. El sistema de control de posición es accionado digitalmente. Y bueno, y acá tenemos el último, que es el motor universal, que es aplicado en licuadoras, aspiradoras, batidoras, secapelos y además en las famosas agujereadoras que tenemos nosotros. Y se permite que trabajen tanto en alterna como en continua. Fíjense que acá está el motor, prácticamente es el mismo que tenemos, acá están los colectores, acá tenemos un motor que me va a hacer la magnetización del núcleo, y tiene a forma de un motor de corriente una conexión serie. La diferencia que es diseñado para funcionar con corriente alterna y corriente continua. Se utilizan los taladros, las aspiradoras, la licuadora, la lustradora. Su potencia es ineficiente, porque no es de bajo orden. El 51% pierde el 49% de la energía que se gasta. Pero como se utiliza en máquinas de pequeña este, de pequeña resistencia, no es importante. Entonces vean ustedes, por ejemplo, en una licuadora, ¿qué puede gastar de energía? Entonces, por más que baje el rendimiento, es muy poco lo que consume. Bueno, hemos terminado este video. Eh, Espero que les haya ubicado en algo. Y bueno, nos despedimos. Adiós.